leí por todos lados y vi en el programa el tema de Evita, que Evita hoy nació hace 100 años. Exacto. Y vi que ha tenido una presencia muy fuerte acá y me hizo acordar una experiencia que yo tuve con Tomás Eloy Martínez. Yo trabajé con él, fui relator de un taller que hizo en Santiago de Chile para la Fundación García Márquez, y él cuenta ahí, cuando está haciendo la novela de Perón, empieza a ver los videos, empieza a ver imágenes y en un momento ve que cómo conoce Perón a Evita, que está en un gimnasio, en un teatro, no se ve en el lugar histórico, en una park, y se le sienta a ella al lado y le dice algo al oído. Entonces, Tomás Eloy Martínez cuenta ahí en ese taller y después me dice que, claro, que él estuvo mucho tiempo pensando cómo podía decir qué es lo que le había dicho Evita a Perón, que después de lo que le dijo, nunca más se separaron y Evita pasó a ser lo que es hasta el día de hoy, y hoy vemos que está con una presencia muy fuerte a 100 años de su natalicio, a partir de una frase que le dijo al oído. Entonces Tomás Eloy Martínez me decía, ¿qué frase podría haber sido? Y pasaba el tiempo y pensaba, ¿qué frase puedo poner que le haya dicho? ¿Qué frase puedo buscar? Y en un momento se le ocurre y pone ahí la frase que es, yo acá voy a poner un poco de suspenso como para darle un valor narrativo al tema, pero le dice, según inventó Tomás Eloy Martínez en la novela de Perón, le dice, general, no te mueras nunca, ¿no? Esa frase, no te mueras nunca. Y ahí él usó herramientas literarias para completar una historia que no se había completado. Ahora, para sorpresa de él, después empezó a ver que el No te mueras nunca empezó a salir en los libros de historia y terminó siendo como una realidad absoluta de que al final Evita le dijo no te mueras nunca y por eso él se quedó con ella y siguió la historia como sabemos, ¿no? Entonces, el tema de la realidad y la ficción termina siendo siempre una nebulosa en la cual nos cuesta identificarnos y nos cuesta separarnos, porque la realidad, yo que vengo de una formación periodística, no existe, la objetividad no existe, pero también la ficción, que tengo formación literaria, tampoco termina existiendo. Un día me tocó, hice un experimento a partir de que es una obsesión de mi trabajo, que es la realidad versus la ficción, ¿no? Y empecé a leer 2 biografías al mismo tiempo en paralela. Una era una biografía, y las 2 salieron por una editorial que se llama Galaxia Gutenberg, una editorial española. Una era una biografía a Kapuczynski, al gran cronista polaco que recorrió el mundo contando su historia, el gran autor de no ficción del siglo pasado, y la otra era la biografía de Salinger, ¿no? El gran novelista maldito, escondido, autor de ficción. Y era increíble cómo el biógrafo del autor de no ficción nos estaba diciendo todo el tiempo, oye, Kapuczynski en realidad inventó esto, porque cuando él dice en esta ciudad encendían la luz a las 6 de la tarde, no hubo luz eléctrica hasta 10 años después. O cuando decía estuve en tal ciudad que hubo el golpe de Estado fue en realidad totalmente 5 años después. Entonces, el que perseguía al autor de no ficción decía, oye, en realidad estuvo inventando. Y el biógrafo de Salinger decía todo el tiempo, oye, este tipo, todo lo que contaba era verdad. La tía que menciona en tal cuento existió de tal manera. Cuando él describe a tal personaje y mostraban fotos, es igual. Entonces, al final, el autor de no ficción era un autor que contaba de la realidad. Siempre yo trato de remarcar que yo soy un seguidor de las buenas historias y que sean de verdad o no de verdad, termina siendo a veces un asunto secundario, ¿no? Es como cuando uno está viviendo una gran historia y le dice a la otra persona, a la pareja que están viviendo un romance así, pero espectacular, y le dice, oye, necesito que me muestres tu pasaporte para ver de qué nacionalidad eres. Nadie hace eso. Entonces, cuando uno está frente a una gran historia, uno termina diciendo, esto es ficción, no ficción, no sé, esta es una historia que me conmueve y que trato yo de contestar tu pregunta, que seguramente no lo hice, pero bueno, eso se me ocurre decir.
escucha ahí? Sí. Bueno, yo había pensado antes de venir en una frase de Ricardo Romero que me parece que podría ayudarnos a empezar a pensar, que es: el realismo es un discurso sobre lo real, ¿no? Entonces me parece que esto da cuenta de la distancia que hay entre el realismo como corriente estética y lo real, ¿sí? Creo que en el fondo de esta idea de Ricardo también está la posibilidad de reconocer... A ver, sí, claro. ¿Qué tal? Bueno, bienvenida. Decía entonces, me parece que si el realismo es un discurso sobre lo real, ese discurso ha ido sufriendo mutaciones a lo largo de la historia, digamos, ¿no? No es lo mismo pensar en un realismo contado por un narrador omnisciente, como el realismo social del siglo XIX, a pensar ese realismo que nos propone Conrad, ¿no? Con un narrador situado, pero con versiones de la historia, donde la certeza del omnisciente está completamente fisurada porque el narrador no sabe, no entiende lo que está contando, digamos. Entonces, ¿a qué llamamos realismo? Por otro lado, me parece que la pregunta que subyace es si la realidad puede ser capturada por las técnicas narrativas. Si la realidad está hecha de un material con capacidad de ser capturado por esas técnicas. Yo tengo la idea de que no, y que al mismo tiempo ese impulso es el que funda la literatura de alguna manera, digamos, ¿no? La intención de imitar lo real, la mímesis que tomaba Auerbach como principio de la literatura, sobre todo europea, está fundando un impulso, digamos. Y en ese impulso nos encontramos con una serie de problemas. Uno podría ser, si una vez construido un discurso sobre lo real, por ejemplo una novela, ¿qué efectos tiene esa novela sobre el mundo real? Este es un problema que le podría interesar, por ejemplo, a Walsh, ¿no? ¿Qué capacidad tiene la literatura de generar efectos sobre lo real? Y un segundo problema es si podemos asignarle a la literatura algún tipo de función pedagógica, ¿no? Que sería la idea del realismo socialista, por ejemplo, ¿no? Que propone que a través de las novelas protagonizadas por obreros y contando huelgas y luchas de clase, podemos hacer que el lector ingrese a un universo de conciencia. Bueno, entonces, llegados a este punto, aparece Mayakovsky y nos dice: no, la literatura, el arte no es un espejo donde reflejar el mundo, sino un martillo para romperlo. Pum, las vanguardias, ¿no? Aparece una nueva idea. Ahora bien, me parece que sigue habiendo dos tendencias en el siglo XX, que es una, la intención de instrumentalizar la literatura, es decir, asignarle funciones políticas, funciones morales, y la otra, el realismo se vuelve cada vez más complejo, pensemos en Saer, por ejemplo, ¿no? Y trata de ganar su autonomía a través de su complejidad y de sus propias reglas de juego, podríamos decir. A mí todo este problema, digamos, que es el problema que recorre la historia de la literatura, me interesa bastante, pero me interesa mucho más los efectos finales, podríamos decir. Yo creo que el problema central del realismo no es el realismo en tanto corriente artística, sino en tanto imaginario, horizonte de época. O sea, el problema es el realismo político. El problema es cómo solucionamos la pregunta que plantea Jameson y retoma a Mark Fisher. ¿Por qué se volvió más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? Esa para mí es la pregunta. Y a eso llamo realismo político. Entonces, tenemos una tarea, ¿no? China Miéville, un escritor inglés extraordinario, narrador de ciencia ficción, plantea en un texto que se llama Marxismo y Fantasía que la fantasía sirve como extrañamiento del mundo y sirve como crítica del mundo, ¿sí? Entonces yo daría vuelta a la cosa y entonces empezaría a pensar la tradición del fantástico. Porque me parece que ahí tenemos a Kafka, la vía indirecta para conocer al mundo, la vía del desplazamiento, la vía de los relatos oníricos, a veces es mucho más efectiva para capturar eso que llamamos realidad que el realismo. Y ahí sí encuentro yo, digamos, una tradición que da mucho más cuenta del mundo. No es lo mismo imitar el mundo que dar cuenta del mundo. Kafka da cuenta del mundo. Y yo entonces creo sí que esas vías indirectas son más
interesantes. Por último, pensemos ahora mismo que está pasando en la literatura argentina. Yo creo que novelas como las de Ricardo Romero, como las de Marcelo Carnero, como las de Dolores Reyes, están eligiendo la vía indirecta para pensar la realidad. Y esa vía indirecta muchas veces da mucha más cuenta del mundo en que vivimos que las variantes del realismo.